Alcohólicos Anónimos. Tercera edición. 2007. El relato de cómo miles de hombres y mujeres se han recuperado del alcoholismo. Prefacio. Este es el prefacio de la cuarta edición, en inglés, del libro Alcohólicos Anónimos. La primera edición apareció en abril de 1939 y en los siguientes 16 años se pusieron en circulación más de 300.000 ejemplares. La segunda edición, publicada en 1955, alcanzó una circulación total de más de 1.150.000 ejemplares. La tercera edición, que salió de la imprenta en 1976, tuvo una circulación de unos 19.550.000 ejemplares en todos los diversos formatos. Ya que se ha convertido en el texto básico de nuestra comunidad y ha ayudado a grandes cantidades de alcohólicos y alcohólicas a recuperarse, hay un fuerte sentimiento en contra de hacer cambios drásticos en el libro. Por lo tanto, con referencia a las revisiones que se han hecho en la segunda, tercera y cuarta ediciones, la primera sección de este volumen, en la que se describe el programa de recuperación de AA, se ha dejado en su mayor parte sin cambiar. La sección titulada, La opinión del médico, queda en la forma en que fue escrita originariamente en 1939 por el difunto Dr. Vigil de Sigües, el gran benefactor médico de nuestra sociedad. A la segunda edición se añadieron los apéndices, las 12 tradiciones y las indicaciones de cómo ponerse en contacto con AA. Pero el cambio más importante se hizo en la sección de historias personales, que se amplió para reflejar el desarrollo de la comunidad. La historia de Bill, la pesadilla del Dr. Red, y otra historia de la primera edición quedaron sin cambiar, 3 fueron revisadas y a una de ellas se le puso un nuevo título. Se escribieron nuevas versiones de 2 historias con nuevos títulos, se añadieron 30 historias nuevas, y la sección de historias fue dividida en 3 partes, con los mismos encabezamientos que se utilizan ahora. En la tercera edición, parte, Pioneros de AA, que quedó sin cambiar. En la segunda parte, Dejaron de beber a tiempo, se dejaron 9 historias de la segunda edición y se añadieron 8 historias nuevas. En la tercera parte, Casi lo perdieron todo, se dejaron 8 historias y se añadieron 5 nuevas. En la cuarta edición se incluyen los 12 conceptos para el servicio mundial y se ha revisado la sección de historias personales de la siguiente manera. Se ha añadido una historia a la primera parte y 2 que originalmente aparecieron en la tercera parte ahora aparecen en la primera parte, se han quitado 6 historias. En la segunda parte se mantienen 6 historias, se han añadido 11 nuevas y se han quitado 11. En la tercera parte ahora hay 12 historias nuevas, se han quitado 8, aparte de las 2 que se transfirieron a la primera parte. Todos los cambios que se han hecho a lo largo de los años en el libro grande, el nombre que los han puesto cariñosamente a este volumen, han tenido el mismo propósito, representar más fielmente la composición de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y de esta manera llegar a más alcohólicos. Si tienes un problema con la bebida, esperamos que al leer una de las 42 historias personales hagas una pausa y digas, sí, eso me pasó a mí, o, más importante, sí, yo me sentí así, o aún más importante, sí, creo que este programa me dará buenos resultados a mí también. Prólogo a la primera edición. Este es el prólogo tal como apareció en la primera impresión de la primera edición en 1939. Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, somos más de un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. El propósito principal de este libro es mostrarle a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado. Esperamos que estas páginas les resulten tan convincentes que no les sea necesaria más autenticación. Creemos que nuestras experiencias le ayudarán a cada uno a entender mejor al alcohólico. Muchos no comprenden que el alcohólico es una persona muy enferma. Y además, estamos seguros de que nuestro modo de vivir tiene sus ventajas para todos. Es importante que nosotros permanezcamos anónimos porque en el presente somos muy pocos para atender el gran número de solicitantes que pueden resultar de esta publicación. Siendo la mayoría gente de negocios o profesionales, no podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal evento. Quisiéramos que se entienda que nuestra labor alcohólica no es profesional. Cuando escribimos o hablamos públicamente sobre el alcoholismo, recomendamos a cada uno de nuestros miembros omitir su nombre, presentándose en cambio como un miembro de Alcohólicos Anónimos. Muy seriamente le pedimos también a la prensa observar esta recomendación, de otra manera estaremos grandemente incapacitados. Nosotros no somos una organización en el sentido convencional de la palabra.
No hay honorarios ni cuotas de ninguna clase. El único requisito para ser miembro es un deseo sincero de dejar la bebida. No estamos aliados con ninguna religión en particular, secta o denominación, ni nos oponemos a ninguna. Simplemente deseamos ser serviciales para aquellos que sufren esta enfermedad. Estamos interesados en saber de las experiencias de aquellos que están obteniendo resultados de este libro, particularmente de los que han empezado a trabajar con otros alcohólicos. Nos gustaría ser serviciales en tales casos. Las preguntas de sociedades científicas, médicas y religiosas serán bien recibidas. Alcohólicos Anónimos. Prólogo a la segunda edición en inglés. Las cifras citadas en este prólogo describen la comunidad tal como era en 1955. Desde que se redactó el prólogo original de este libro en 1939, ha ocurrido un milagro de grandes proporciones. En nuestra primera edición se expresaba la esperanza de que, todo alcohólico que viaje, al llegar a su destino, encuentre la comunidad de Alcohólicos Anónimos. El texto original continúa diciendo, ya han brotado en otros pueblos grupos de 2, 3 y 5 de nosotros. Han transcurrido 16 años entre la aparición de nuestra primera edición y la publicación en 1955 de la segunda. En este corto plazo, Alcohólicos Anónimos ha crecido con una rapidez dramática y ahora cuenta con casi 6.000 grupos compuestos por mucho más de 150.000 alcohólicos recuperados. Se encuentran grupos en todos los estados de los Estados Unidos y todas las provincias del Canadá. Hay grupos de AA que prosperan en las Islas Británicas, los países escandinavos, Sudamérica, África del Sur, México, Alaska, Australia y Hawái. En total, se han hecho comienzos prometedores en unos 50 países extranjeros y territorios de los Estados Unidos. Algunos grupos han empezado a tomar forma en Asia. Muchos de nuestros amigos nos dan ánimo diciendo que esto no es más que un comienzo, solamente el augurio de un desarrollo futuro más grande. En Akron, Iowa, en junio de 1935, de una conversación entre un corredor de bolsa de Nueva York y un médico de Akron, se produjo la chispa que iba a convertirse en el primer grupo de AA. 6 meses antes, después de un encuentro con un amigo alcohólico que había estado en contacto con los grupos Oxford de aquel entonces, una súbita experiencia espiritual le había quitado al corredor de bolsa la obsesión por beber. También le había ayudado mucho el ahora difunto Dr. Richard Heiser, un especialista en alcoholismo de Nueva York, a quien los AA de hoy día consideran como un santo de la medicina, y cuya narración de los primeros días de nuestra sociedad aparece en páginas posteriores. Por intervención de este médico, el corredor comprendió la gravedad del alcoholismo. Aunque no podía aceptar todos los preceptos de los grupos Oxford, estaba convencido de la necesidad de un inventario moral, una confesión de los defectos de la personalidad, reparación a los dañados, así como de la necesidad de ser de utilidad y ayuda a otros y de creer en Dios y depender de Él. Antes de viajar a Akron, el corredor de bolsa había trabajado duramente con muchos alcohólicos, basándose en la teoría de que solo un alcohólico podía ayudar a otro alcohólico, pero solo logró mantenerse sobrio a sí mismo. Estaba en Akron por un asunto de negocios que, por haber fracasado, le dejó con gran miedo de volver a beber. Se dio cuenta repentinamente de que, para salvarse a sí mismo, tenía que llevar el mensaje a otro alcohólico. Ese otro alcohólico resultó ser el médico de Akron. Ese doctor había tratado repetidas veces de resolver su dilema alcohólico por medios espirituales, sin poder lograrlo. Pero cuando el corredor de bolsa le comunicó la descripción dada por el Dr. Silkes del alcoholismo y de la desesperanza de quien lo sufre, el médico comenzó a buscar el remedio espiritual de su enfermedad con una buena voluntad que nunca antes había tenido. Logró su sobriedad y, por el resto de su vida, murió en 1950, no volvió a beber. Esto parecía demostrar que un alcohólico podía afectar a otro de una forma en que ninguna persona no alcohólica pudiera hacerlo. Indicaba también que un trabajo arduo y dedicado, de un alcohólico con otro, era vital para la recuperación permanente. Desde ahí, los dos hombres empezaron a trabajar casi frenéticamente con los alcohólicos que llegaban al pabellón del Hospital Municipal de Akron. Su primer caso, uno muy extremo, se recuperó inmediatamente, convirtiéndose en el AA número 3. Nunca volvió a beber. Siguieron haciendo sus trabajos en Akron durante todo el verano de 1935. Hubo muchos fracasos, pero, aquí y allá, un éxito alentador.
cuando el corredor de bolsa regresó a Nueva York en el otoño de 1935, se había formado el primer grupo de AA, aunque en aquel entonces, nadie se dio cuenta de esa realidad. Otro grupo pequeño prontamente tomó forma en Nueva York, seguido en 1937 por la formación en Country Rock del tercer grupo. Aparte de estos tres grupos, había otros alcohólicos esparcidos que habían captado las ideas básicas en Akron o Nueva York y estaban intentando formar otros grupos en otras ciudades. Para fines de 1937, el número de miembros que llevaban sobrios un tiempo sustancial era suficiente como para convencer a todos los miembros de que una nueva luz había penetrado el mundo oscuro del alcohólico. A estos primeros grupos, aún poco seguros, les pareció que ya era hora de comunicar al mundo su mensaje y experiencia única. Esa resolución dio fruto en la primavera de 1939 con la publicación de este volumen. En esa fecha, había alrededor de 100 miembros, hombres y mujeres. La sociedad, todavía en ciernes y sin nombre, empezaba a conocerse entonces por el del título de su libro, Alcohólicos Anónimos. El periodo de volar a ciegas terminó y AA entró en una nueva fase de sus tiempos pioneros. Con la aparición del nuevo libro, empezaron a suceder muchas cosas. El Dr. Oeil, clérigo distinguido, hizo una reseña halagadora del texto. En el otoño de 1939, College Thoughts, editor en aquel entonces de ERI, publicó un artículo en la revista titulado Los alcohólicos y Dios. El artículo suscitó una avalancha de unas 800 desesperadas solicitudes de información que llegaron a la pequeña oficina que se había establecido en Nueva York. Cada solicitante recibió una respuesta detallada, se enviaron folletos y libros por correo. A los viajantes de negocios, miembros de grupos de AA ya existentes, se les informó de estos posibles principiantes. Se iniciaron nuevos grupos, y para el asombro de todos, se veía que el mensaje de AA podía transmitirse tanto por correo como de boca en boca. A fines de 1939, se estimaba que unos 800 alcohólicos estaban en camino de recuperación. En la primavera de 1940, A.T. Rockefeller, Jr., celebró una cena para muchos de sus amigos, a la cual invitó a unos AA para que contaran sus historias. Las agencias noticieras internacionales hicieron reportajes acerca del evento. Otra vez, la oficina fue abrumada por solicitudes de información y mucha gente iba a las librerías buscando ejemplares del libro Alcohólicos Anónimos. Para marzo de 1941, el número de miembros había ascendido rápidamente a 2.000. Luego, Peck redactó una crónica que aparecería como artículo principal en el OEP, la cual pintaba una imagen tan convincente de AA para el público en general que experimentamos una verdadera inundación de alcohólicos que necesitaban ayuda. Para fines de 1941, AA tenía unos 8.000 miembros y estaba creciendo a toda velocidad. AA se había convertido en una institución nacional. Entonces, nuestra sociedad entró en el periodo tumultuoso y emocionante de su adolescencia. La prueba a la que tenía que enfrentarse era la siguiente: ¿podrían reunirse y trabajar en armonía estos numerosos y una vez erráticos alcohólicos? ¿Habría disputas acerca de los requisitos para ser miembro, acerca de la dirección y del mando, y del dinero? ¿Habría aspiraciones de poder y de prestigio? ¿Habría diferencias de opinión que pudieran causar un cisma en AA? Pronto AA se vio asediada por estos mismos problemas en todas partes y en todo grupo. Pero de esa experiencia, al principio espantosa y trastornadora, surgió el convencimiento de que los AA tenían que mantenerse unidos o morir solos. Teníamos que unificar a AA o desaparecer de la escena. Así como habíamos descubierto los principios según los cuales el alcohólico individual podría vivir, de la misma manera tuvimos que desarrollar principios según los cuales los grupos de AA y AA como un todo pudieran sobrevivir y funcionar con eficacia. Se creía que no se podría excluir a ningún hombre o mujer de nuestra sociedad, que nuestros líderes podrían servir, pero nunca gobernar, que cada grupo debería ser autónomo y que no debería haber ningún tipo de terapia profesional. No habría honorarios ni cuotas, se cubrirían nuestros gastos por nuestras contribuciones voluntarias. No debería haber sino un mínimo de organización, incluso en nuestros centros de servicio. Nuestras relaciones públicas se basarían en la atracción y no en la promoción. Se decidió que todos los miembros deberían ser anónimos ante la prensa, la radio, la TV y el cine. Y no deberíamos, bajo ningún concepto,
dar recomendaciones a entidades ajenas, forjar afiliaciones o meternos en controversias públicas. Esto era la sustancia de las 12 tradiciones de AA, enunciadas completamente en un apéndice de este libro. Aunque ninguno de estos principios tenía la fuerza de regla ni ley, para 1950 habían llegado a tener una aceptación tan generalizada que fueron confirmados por nuestra primera convención internacional, efectuada en Kelvin. Hoy día, la unidad extraordinaria de AA es una de las ventajas más grandes que tiene la sociedad. Según se iban allanando las dificultades de nuestra adolescencia, la aceptación de AA por parte del público en general iba creciendo a pasos agigantados. Para esto había dos razones principales: el gran número de recuperaciones y de familias reunidas. En todas partes, estos hechos dejaban su impresión. El 50% de los alcohólicos que llegaron a AA e hicieron un esfuerzo sincero lograron la sobriedad y se mantenían sobrios. El 25% logró la sobriedad después de algunas recaídas y, entre los demás, los que se quedaban en AA, mejoraban. Otros miles llegaron a AA y, al comienzo, decidieron que no querían el programa. Pero muchos de ellos, alrededor de los 2/3, empezaron a volver a AA con el paso del tiempo. Otra razón para la extensa aceptación de AA eran los buenos oficios de nuestros amigos de la medicina, la religión y la prensa, quienes, con otros incontables, se convirtieron en competentes y dedicados partidarios nuestros. Sin su apoyo, AA no habría hecho sino un progreso lentísimo. Algunas de las recomendaciones de los primeros amigos de AA de la medicina y la religión se encuentran en páginas posteriores. Alcohólicos Anónimos no es una organización religiosa. Ni tampoco ha adoptado AA ningún punto de vista médico en particular, aunque cooperamos mucho y muy a menudo con los médicos y los clérigos. Ya que el alcohol no respeta a nadie, constituimos una muestra representativa de la población norteamericana y, en otros países, se está desenvolviendo el mismo proceso democrático de igualación. Entre nuestros miembros contamos con católicos, protestantes, judíos e hindúes, así como con algunos musulmanes y budistas. Más del 15% de los miembros son mujeres. En la actualidad, el número de miembros va aumentando en un 20% cada año. Hasta la fecha, solo hemos arañado la superficie del problema global del alcoholismo, de los millones de alcohólicos y posibles alcohólicos del mundo. Con toda probabilidad, nunca podremos tocar más que una fracción razonable del problema del alcohol con todas sus ramificaciones. Ciertamente no tenemos el monopolio de la terapia para el alcohólico. No obstante, nuestra gran esperanza es que aquellos que todavía no han encontrado una respuesta, puedan empezar a encontrarla en las páginas de este libro y que pronto se unirán con nosotros en el camino de una nueva libertad. Prólogo a la tercera edición en inglés. En marzo de 1976, al enviar la presente edición a la imprenta, según un cálculo moderado, hay en el mundo casi 1 millón de miembros de AA, y unos 28.000 grupos que se reúnen en 90 países. Las encuestas que se han realizado en los Estados Unidos y Canadá indican que AA no solamente está alcanzando cada vez a más gente, sino también a una variedad de individuos cada vez más amplia. Las mujeres representan 1/4 del total de la comunidad. Entre los nuevos miembros, la proporción es de casi 1/3. El 7% de los AA encuestados son menores de 30 años de edad, incluidos muchos jóvenes adolescentes. Parece que los principios básicos de AA se aplican con la misma eficacia a gente de muy diversa condición y manera de vivir, así como el programa ha llevado la recuperación a individuos de muchas nacionalidades distintas. Los 12 pasos que resumen el programa puede que se llamen Behave en algún país y les 12 etapas en otro. No obstante, señalan el mismo camino hacia la sobriedad que abrieron los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos. A pesar del gran aumento en tamaño y alcance, la comunidad permanece en su corazón sencilla y personal. Cada día, en alguna parte del mundo, empieza la recuperación cuando un alcohólico habla con otro, compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza. Prólogo a la cuarta edición en inglés. La cuarta edición en inglés del libro Alcohólicos Anónimos salió de la imprenta en noviembre de 2001, al comienzo de un nuevo milenio. Desde la publicación en 1976 de la tercera edición en inglés, el número de miembros de AA del mundo entero casi se ha duplicado, alcanzando a 2 millones o más en casi 100.800 grupos que se reúnen en unos 150 países de todas partes del mundo.
La literatura ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo de AA, y un fenómeno impresionante del pasado cuarto de siglo ha sido la traducción de nuestra literatura básica a multitud de idiomas y dialectos. En los países donde se ha sembrado, la semilla de AA ha germinado y arraigado, y el brote ha venido creciendo lentamente al comienzo y luego, al estar disponible la literatura, a pasos agigantados. Hasta la fecha el libro Alcohólicos Anónimos ha sido traducido a 43 idiomas. Conforme el mensaje de recuperación ha llegado a más gente, ha tocado la vida de una más amplia variedad de alcohólicos enfermos. Cuando en 1939 se escribió la frase, "Somos gente que en circunstancias normales no nos mezclaríamos", se refería a una comunidad compuesta en su mayor parte de hombres, y unas pocas mujeres, de procedencia y circunstancia social, étnica y económica bastante similares. Así como otras muchas frases del texto básico de AA, ese enunciado también ha resultado ser mucho más visionario de lo que los cofundadores se hubieran podido imaginar. Las historias que se han añadido a esta edición reflejan una comunidad cuyas características de edad, sexo, raza y cultura han cambiado y se han ampliado para incluir a casi todo individuo a quien los 100 primeros miembros hubieran podido esperar a alcanzar. Al mismo tiempo que nuestra literatura ha preservado la integridad del mensaje de AA, ha habido cambios radicales en la sociedad en general que se ven reflejados en nuevas costumbres y prácticas dentro de la comunidad. Por ejemplo, aprovechando los adelantos tecnológicos, los miembros de AA con computadoras pueden participar en reuniones en línea y compartir con sus compañeros alcohólicos de todas partes del país y del mundo. En todas las reuniones, en cualquier rincón de la Tierra, los AA comparten experiencia, fortaleza y esperanza, unos con otros, con el fin de mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos. Modem a modem, o cara a cara, los AA hablan el lenguaje del corazón con todo su poder y sencillez.